Hermanos, vamos a seguir continuando. Primera de Corintios capítulo 11. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la cena del Señor. Vamos a hacer desde el versículo 17 hasta el 34. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 hasta el 34. Hermanos, lo hemos dividido, como lo tiene Reina Valera, en 3 porciones. Este es un tema muy importante, hermanos, como toda la Biblia, ¿verdad? Pero este es un tema que muchas veces como cristianos no tenemos toda la conciencia y que hoy por medio de la palabra podamos tener conciencia de cómo participar de la cena del Señor. Vamos a ver acá algunos abusos que había en esta iglesia y que esos abusos también pueden ocurrir en nuestra iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que hacerlo con reverencia. Por eso, después de tener un poco más de conciencia que la palabra nos va a dar, vamos a partir y participar de la cena del Señor. Vamos a leer desde el versículo 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, pues no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si podemos ver, hermano, el capítulo 11, versículo 2, dice, os alabo. Es como que Pablo empezó este capítulo, esta porción alabando por algunas instrucciones que da, pero acá, cuando se congregaban para la cena del Señor, Él no los alaba. Él no estaba de acuerdo y tiene que dar algunas indicaciones para poder ordenar lo que está en desorden. Vamos a ver un poco, hermano, el contexto. El contexto era el siguiente. Los hermanos se reunían para el ágape antes de partir el pan, antes de la cena del Señor. Todos los hermanos en la iglesia de Corinto se reunían para el ágape, una reunión que lo hacían antes de partir el pan. Y había 2 grupos, por eso había divisiones. Vamos a llegar a ese versículo. Pero era una división social. Estaba el grupo de los hermanos que eran ricos y estaba el grupo de los hermanos que eran pobres. Los hermanos que eran ricos en el ágape traían alimentos y traían sus vinos, sus bebidas. Y los hermanos que eran pobres no podían traer nada. Muchos de ellos eran esclavos, no tenían tiempo y eran de escasos recursos. Entonces ellos no llevaban nada, entonces no podían participar. Los ricos hacían esa división y ellos no podían participar de esa cena, de ese ágape. Entonces en esa condición se encontraba la iglesia. Había 2 grupos, estaban los ricos, los que llevaban comida, los que inclusive se embriagaban, y estaban los pobres, ahí solos. Y después de eso, toda la iglesia como si nada se levantaba y partía el pan. No, dijo Pablo, así no. Vamos a arreglar esa situación. Vamos a arreglar porque eso es pecado. Eso es división. Eso no es la comunión que nos enseñó el Señor Jesús. Hermano, eso también nos puede ocurrir a nosotros. No solamente a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Por algo el Espíritu Santo quiso poner este problema en la palabra. Entonces, ese es más o menos el contexto. Ellos se reunían antes y había un grupito allá, los ricos allá, los pobres allá. Se emborrachaban, comían, se satisfacían los ricos y los pobres tenían que esperar.
Y en ese contexto se escribe este problema. Y dice, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermano, ellos se congregaban, esto era una reunión de iglesia, pero no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuál era lo peor? Este problemita existente. Pues en primer lugar, versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Esa era la división. Era una división social, no la división del capítulo 1 al 4 que era yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo y yo soy de Apolos. Esta era una división social existente en esta iglesia. Y Pablo dice, en parte lo creo. ¿Por qué? Porque Pablo los conocía. Pablo estuvo 18 meses en esta iglesia, en esta ciudad viviendo, y él conocía perfectamente a los hermanos. Pero miren lo que dice el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque es preciso. Esa palabra preciso es necesario, dicen algunas versiones. Es necesario. Es como que Pablo acá está usando un poco el sarcasmo. Es necesario que entre vosotros haya disensiones. Esa palabra, hermanos, disensiones, en el original es dos bandos, significa. Es necesario. ¿Para qué? Es necesario a veces, hermanos, que entre nosotros haya divisiones. Tal vez no exista esa clase de división como existía ahí, pero es necesario que a veces entre nosotros haya algún choque, alguna confrontación, alguna división, dice Pablo. ¿Para qué? Eso tiene un objetivo. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Para que se haga manifiesto lo que hay en el corazón. Aprobados. Bueno, esa palabra aprobado es dokimos, el que pasa la prueba exigida. O sea, es normal, hermanos, que a veces entre nosotros haya algún roce. Pero no todos pasan la prueba, o no todos pasamos la prueba. ¿Qué hacemos? Nos enojamos, nos molestamos, y muchos abandonan la iglesia. Se van y van a otra iglesia, y en otra iglesia el mismo problema, y otra iglesia el mismo problema. Hermano, a veces no es problema de la iglesia, a veces somos nosotros el problema. Nuestro corazón es el problema. La palabra dice que es necesario que haya entre nosotros disensiones, divisiones, para ver quién sale aprobado. ¿Y quién sale aprobado? El que se mantiene y el que busca la unidad en el cuerpo de Cristo. A pesar de que algunas cosas yo no pueda estar de acuerdo, cosas no fundamentales. Hermanos, no siempre, aunque es lo ideal, vamos a tener un mismo sentir. Estamos peleando para llegar a ese mismo sentir. Eso es lo ideal. Pero en el camino va a haber situaciones. Hermano, prepárese, esa es la vida de iglesia, va a haber situaciones. Y el Señor dice, es necesario que existan esas situaciones, esas confrontaciones que a veces duelen, molestan, irritan. Pero ahí se ve lo que hay en el corazón del hombre. Dice Pablo en 2 de Timoteo, no busquemos, hermanos, 2:15. Es necesario que como buen obrero te presentes aprobado, la misma palabra, ante el Señor. Como un obrero diligente, aprobado. Y la misma palabra se usa en Santiago 1:12. Bienaventurados los que resisten la prueba, porque ellos son aprobados por Dios. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando se reunían en ese ágape, Pablo le dice, esto no es la cena del Señor.
Porque entre vosotros, hermanos, entre esos hermanos no había comunión. Hermano, y la comunión, esa palabra es koinonía, es fundamental en la iglesia. Hermano, nosotros podemos estar juntos acá, podemos ser compañeros inclusive en la obra, pero podemos hacer eso sin que haya comunión entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay división. ¿Y dónde empieza la división? En el corazón. Ahí empieza la división, hermano. Vamos a Hechos capítulo 2. ¿Qué es la comunión, hermano? Es lo que es compartido en común, lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? El Espíritu, la vida del Señor, la iglesia. Eso es comunión. Versículo 42, versículo 41, 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y miren las 4 cosas que hacían. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. Se perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Koinonía, comunión. Miren la importancia que tiene, hermanos, la comunión. Unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. 4 aspectos fundamentales que tenemos en la iglesia. Hermanos, no podemos, y vamos a ir un poquito más adelante, pero no podemos partir el pan, participar del pan, sin que haya entre nosotros una verdadera comunión. Es peligroso, hermanos. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, solo 2 versículos para entender un poquitito. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es la misma palabra, koinonía. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No solamente con el Señor, sino unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, nosotros tenemos comunión con el Padre, gracias al Hijo. Y esa comunión después se tiene que reflejar con los hermanos. Importante, hermanos, son los ágapes, los martes, después cuando nos quedamos a compartir un poquitito. ¿Y de qué hablamos? De nuestra experiencia con el Señor. Mi espíritu se conecta con el espíritu del hermano y hablamos de lo que el Señor hace cada día en nuestras vidas. ¿De qué otra cosa podemos hablar si no es del Señor, verdad? Eso es comunión, hermanos. No significa que tenemos que ser perfectos, nada. Pero eso es lo que nos une, la vida de Cristo en nosotros. Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre. Ven acá, hermanos, acá está la diferencia. Cada uno, y uno tiene hambre, el que no llevaba, el hermano de menos recursos. Y otro se embriaga. Miren, hermanos, hasta dónde puede llegar. Hasta dónde puede llegar un creyente. Estos son creyentes, hermanos. Esto no es una carta para el mundo, esto es para la iglesia. Qué carnal era esta iglesia, ¿verdad? Estos hermanos. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en la que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no alabo. En sus casas, hagan en sus casas eso. No es que está bien hacer eso, pero la iglesia es sagrada, hermanos. La iglesia es la casa del Señor y no nos podemos conducir como nosotros querramos conducirnos.
Eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 15. Esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Hermano, y para saber cómo conducirnos acá en la casa de Dios, tenemos que conocer su palabra y obedecer su palabra. Amén. Vamos a leer ahora, hermanos, versículo 23. Ese era un poco, hermano, para que podamos entender el contexto, la primera parte, los problemas que habían y cómo ellos, sin que haya esa comunión, esa verdadera comunión, a causa de la división, a causa del pecado, ellos participaban así. Del versículo 23 al 26. Hermano, esta es la parte, es el corazón, podríamos decir, de esta porción de la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed esto, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Porque yo recibí del Señor, Pablo recibió directamente del Señor esta enseñanza, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el versículo 24, hermano, me voy a concentrar un poco, dice: y habiendo dado gracias lo partió, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacerlo esto en memoria de mí. Hermanos, acá están los símbolos, justamente, el pan y el vino. Esto representa el cuerpo de Cristo. El pan, como sabemos, representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Ahora nosotros tenemos que ver esa pequeña diferencia. Me voy a quedar acá un ratito. Que la Iglesia Católica enseña en forma diferente y es una herejía, un error lo que ellos enseñan. Ellos enseñan lo que es la transubstanciación. Transubstanciación, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Es una acción y efecto de transformar de una sustancia a otra, convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo literalmente. O sea, es cambiar estos símbolos, estas sustancias, a otra sustancia. Para ellos, esto literalmente es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, una sangre literal. Y eso es un error, no solamente es un error, hermano, es una herejía. Porque están volviendo a sacrificar una y otra vez al Señor. Me decía un hermano, yo no sabía, que muchos hermanos, inclusive en épocas pasadas, hermanos fieles, han dado su vida, fueron muertos porque no querían participar de la cena del Señor en forma de la forma que hace el pueblo, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es una herejía, hermanos. Tenemos que ver esa diferencia. Esto no es literalmente el cuerpo de Cristo. Estos son símbolos que representan al cuerpo de Cristo. Y vamos a Hebreos capítulo 10. Versículo 12. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre.
¿Cuántos sacrificios hizo Cristo? Uno. No reiteradamente. Cada domingo vamos a volver a sacrificar al Señor, vamos a volver a salvarnos, vamos a volver a comer literalmente a Cristo. No, eso es un error. Y también era un error que querían cometer a veces estos hermanos hebreos, que querían volver a los rituales. Eso es un error, hermanos. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Ayer se predicó, ¿cuál es la ofrenda? El cordero, ese cordero perfecto que cuando Juan el Bautista vio, he aquí el cordero de Dios. Pero ellos tenían que sacrificar y sacrificar por su pecado. Nosotros ya no, ya hay alguien que ya pagó ese precio, que ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Una vez y para siempre. Y eso, hermanos, nos ha convertido, como dice la palabra, en perfectos. Para siempre. La salvación no se pierde porque depende de Cristo, de ese sacrificio. Por eso es una herejía lo que enseñan. Porque vuelven a sacrificar a nuestro Señor. Y el Señor fue sacrificado una vez. Esa obra de Cristo perfecta. Que gracias a esa obra ayer, ¿cuántas personas aceptaron y pasaron de muerte a vida? Y nosotros somos perfectos, estamos completos en Cristo para siempre. ¡Aleluya! ¿Qué más queremos en esta vida? Por eso, hermano, esto es un regalo de Dios. Hay que hacerlo con una conciencia limpia. Esta cena del Señor. Volvemos, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, a entender, a comprender. Y el Señor también, ¿por qué quiere que hagamos esto? Para acordarnos de Él, para hacer memoria de nuestro Señor. Porque nos olvidamos muchas veces. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos del Señor. Tenemos la memoria corta, tenemos la vista corta. Nos olvidamos de lo que el Señor hizo. Nosotros ya como creyentes. ¿Por qué? Por el pecado. Porque estamos concentrados en nosotros mismos. Inclusive a veces actividades de la iglesia nos hacen olvidar del Señor. Por eso el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Esto es un acto, hermanos, de amor del Señor. Recordar al Señor. Hermano, no hay nada más precioso en esta vida que volvernos al Señor, que recordar al Señor. Y ahí el Señor nos limpia, nos purifica, nos santifica. Eso es lo que el Señor quiere. Hermano, estaba leyendo un comentario y decía, creo que es el hermano Weshman Nee, ¿por qué hay muchos hermanos sin fruto en la iglesia? Segunda de Pedro capítulo 1. Yo lo leo rápido, hermano. El que quiere buscar, busca. Dice segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, muchos de nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y cuando nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, nos volvemos ásperos, duros. No fluye la vida del Señor. Y para eso también es la cena del Señor.
No para volver a pedir perdón por nuestros pecados, porque el Señor ya nos perdonó, sino que cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos hace recordar. Es tan grande la obra de Cristo que nos recordamos de dónde el Señor nos sacó. Hacemos memoria de dónde me sacó el Señor. Es el Señor que nos sacó, hermanos, del pecado, del pozo, por su gracia, por su amor, por su obra perfecta. Entonces, cuando hacemos memoria, nos acordamos de eso. Por eso dice acá el hermano Pedro en la palabra que muchos están sin fruto. ¿Por qué? Porque se olvidan, son ciegos, se olvidan de la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidan. ¿Y cómo nos acordamos? Cuando volvemos al Señor. Y ahí el Señor nos perdona. No es que el Señor nos hace recordar lo que hicimos, no. Pero nosotros nos acordamos, gracias Señor porque me sacaste de esto. Gracias Señor porque me limpiaste de esto. Gracias Señor porque me estás sacando de esto. Gracias Señor porque yo antes hacía esto y ahora por tu amor, por tu gracia, por tu palabra, ya no hago esto, ya no participo de esto. Y cada vez te busco más a ti y cada vez estoy más en ti, Señor. Y estando en ti, permaneciendo en ti, yo puedo llevar fruto. Y no solamente fruto, como dice en Juan 15, sino mucho fruto. Y el Señor va a limpiar, dice en Juan, a cada uno que quiera llevar fruto. Lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para que sea mejor persona? No. Para que lleve más fruto, para que lleve mucho fruto. Y cuando nosotros como iglesia llevamos mucho fruto, el Señor nos va a seguir limpiando. Para que sigamos llevando fruto, permaneciendo en el Señor. Solamente en Él, hermanos. Versículo 26. El 24 y el 25 va conectado. Por eso dice así mismo, también tomó la copa después de haber cenado. Esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, hermanos, el nuevo pacto. Qué importante, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia en este nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto tenemos que hacer. Y el de 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa palabra anunciar es proclamar. ¿Qué tenemos que hacer cada vez que vamos a hacer esto? Proclamar el evangelio. Inclusive, hermanos, si estamos acá, si alguna persona todavía no aceptó al Señor, hoy es el día, porque vamos a recordar la muerte del Señor y también su resurrección, la obra de Cristo que vino y murió por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta que Él venga. Cuando Él venga ya no hace falta, porque ya vamos a estar con Él eternamente. Ya va a ser una cena, digamos, física, ¿verdad? Ya vamos a estar con el Señor. Imagínense, hermano, estar eternamente con el Señor, con un cuerpo glorificado, sin dolores. Falta poco, hermano, pero tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos. El Señor nos tiene que seguir limpiando. Aguantemos, hermanos, aguantemos. Falta poco para que el Señor venga. Sigamos predicando su evangelio. Que sigan estas reuniones evangelísticas para que más personas, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven. Eso quiere Dios, que todos los hombres se salven, no solo algunos. Versículo 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. De manera, versículo 27, hermanos, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Esa palabra indignamente es irreverentemente, con irreverencia, con ligereza. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos participado de la cena del Señor con irreverencia? No, hermano. Que el Señor, hermanos, por medio de su palabra nos dé conciencia de lo importante que es esto. De no participar en forma indigna. Será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. De la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermano, el Señor nos da tiempo antes de partir el pan, de probarnos. Y nos dice, pruebe a su hermano. Si mira al hermano cómo está tomando en forma indigna. No. Pruébese así, cada uno a sí mismo. Y nos dice, pruébese y si está mal, absténgase de comer, como muchos de nosotros lo hemos hecho, por ignorar las escrituras. Muchas veces no, yo no participo porque me acabo de pelear con mi señora en la camioneta, en el auto. Ayer tuve una discusión, el martes no le perdoné, tengo esta situación, tengo esta. Entonces, como entiendo esto y como soy espiritual, yo entiendo estas cosas, no voy a participar. Eso no enseña la palabra. La palabra enseña que tenemos que probarnos, arrepentirnos. Si hay división entre un hermano y otro, pedirse perdón y así poder participar. Eso dice la palabra. Y coma así del pan y beba de la copa. Hermano, es como si fuese que mi esposa me prepare una cena maravillosa con un rico vinito. Ella se preparó con todo el amor y yo llegue. No voy a participar. No voy a comer de esto. Porque hoy me peleé, estamos enojados, pero participa. No voy a hablar. Y estoy toda la cena, estoy así. ¿Cómo se va a sentir ella? Triste. Con tanto amor. Hermano, ¿cómo se puede sentir el Señor cuando no participamos de algo que Él lo hizo con tanto amor? Si el Señor dijo, participen, hagan esto, coman esto, es porque tenemos que hacerlo, hermanos. Debemos hacer, porque es la forma de recordar a nuestro Señor. Pero hay que probarse. Hermanos, esto es un acto de amor. Hasta en yo me di cuenta ahora estudiando, hasta en la Santa Cena el Señor nos da tiempo para que estemos a cuentas con Él y con los hermanos. Es otra prueba más de amor del Señor. Te estoy dando tiempo. ¿Por qué? Porque nos ama. De que pongas en orden tu vida. Sí, pero el hermano vive en Ciudad. No importa. Pedí perdón en tu corazón. Señor, te pido perdón y quiero participar. Y cuando salgas de acá, toma un colectivo y anda a Ciudad del Este a pedirle perdón al hermano. O un correo, o un llamado de WhatsApp y decirle, hermano, me equivoqué contigo, te pido perdón. Y punto. Qué difícil porque somos orgullosos, hermano. Qué difícil. Por eso necesitamos la gracia del Señor.
Por eso el Señor sabía, hagan esto en memoria de mí, hagan y pruébense, límpiense. Que no haya divisiones en el corazón de cada uno de los creyentes. Versículo 29. Así que, hermanos, participemos como el Señor quiere que participemos. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Y bebe para sí, sin discernir. Esa palabra, hermanos, significa separar. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué separar? Porque yo tengo que aprender a discernir. Hermanos, si yo sé discernir lo que es esto, me voy a ahorrar todos los otros problemas. No es que los problemas que yo tengo me ayudan a discernir, no. Yo al discernir lo que esto es, me ahorro, hermano, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Hermano, cuando yo era chico, no me acuerdo qué edad tenía, pero 6, 7, 8 años, había un enchufe en mi casa. Y en mi casa generalmente algunos enchufes estaban medio falladitos. Y siempre yo tenía, hermano, quería meter mi dedo. Y no me animaba, yo soy una persona muy temerosa. Hasta que un día agarré coraje. ¡Pum! ¡Pum! Nunca más metí mis dedos ahí. Pude discernir que eso está mal. Hermano, eso me pudo haber matado. Esa patada, esa corriente. A muchos creyentes, si tomamos de forma indigna, el Señor nos puede llevar antes de tiempo. Tenemos que aprender a discernir, hermano, lo que está bien y lo que está mal. Ahora, cuando mi señora compra y pone esos tapas, ¿vieron esos tapas? Yo me acuerdo. Sí, pone. Pues no quiero porque mis hijos todavía no saben discernir. Van a meter el dedito. Y posiblemente en la iglesia no tenemos todavía ese discernimiento de este capítulo, de la cena del partimiento del pan. Entonces que el Señor nos dé ese discernimiento para poder hacerlo como el Señor quiere. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, esa palabra enfermos es sin fuerza, frágiles y débiles. Y esa palabra debilitados es una enfermedad que no se va, un estado crónico de salud. Miren, hermanos, lo que puede generar. No significa que toda enfermedad sea causa de eso. Hacemos esa aclaración. Pero, miren lo que nos dice la palabra. Por lo cual hay muchos enfermos. Enfermos es frágiles, débiles. Pruébese, hermano. Y debilitados, un estado crónico de salud permanente, una enfermedad que no se va. Ay, me duele la rodilla, sí, porque está nublado. ¿Escucharon? Está nublado y me empieza a doler la rodilla. Hermano, probate a ver si no estás tomando la cena indignamente. Tengo dolores de espalda y no me pasa el dolor de espalda. Hace 2, 3 años. Probate, hermano, a ver si no estás tomando indignamente la cena del Señor. Ay, tengo esto. Y me fui ya a un médico y ese médico no sabe y el otro no sabe y el otro no sabe. Un hermano decía que también son debilidades del alma, enfermedades del alma, no solo físicas. Y muchos duermen. Y nos habla de dormir, lo que nos gusta a muchos, ¿verdad? Está hablando de muerte. Y ayer el hermano explicó la muerte, lo que es separación. Una muerte física. Hermanos,
El Señor nos puede llevar antes de tiempo si tomamos esto en forma indigna. Esto es amor. El Señor nos advierte por su palabra que hagamos cuenta. Hermano, lo único que quiere el Señor es que nos arrepintamos y que dejemos de ser orgullosos. Eso nomás, ¿verdad? El orgullo nos va a matar, hermanos. El pecado nos va a matar. El pecado tiene que salir de la iglesia, hermano. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, acá vemos que el Señor no nos condena para siempre, pero sí el Señor nos va a corregir, nos va a castigar, nos va a disciplinar. Hebreos 12 y Salmos, Proverbios. El Señor al que ama, castiga, dice, ¿verdad? Corrige. Y el Señor nos va a castigar, hermanos. Nos va a corregir. Dice el original que va a instruir como a un niño. Como se instruye a un niño en forma exigente, dice. Me llamó mucho la atención eso. Y a veces no nos damos cuenta y estamos en disciplina del Señor. No me sale esto, no me sale lo otro, ya no sé qué hacer. Estás en la disciplina. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirte, hacer memoria del Señor y volver al Señor. Y el Señor nos está esperando con los brazos abiertos para perdonarnos, para seguir dándonos de su gracia, de su amor y seguir avanzando, proclamando el Evangelio hasta que Él vuelva. Hasta acá en esto se ve el amor de Dios, hermanos. En esto también se ve el amor de Dios. Cuando nos disciplina, nos deja sin trabajo, una situación difícil, económica. Como contaba ayer el hermano Alejandro, una situación difícil. El Señor nos prueba. ¿Para qué nos prueba, hermano? Para que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Olvídese como decía el hermano, de muchas cosas externas. Y miren su corazón lo que hay. Pruébese. Porque si vamos a empezar a mirar al hermano, a la hermana, a mi hermana, a mi sobrino, a mi hermano. Yo no vengo mal a la iglesia. Pero si me pruebo a mí mismo y empiezo a ver al Señor, cambia el panorama. Y tengo comunión con el Señor y empiezo a tener comunión ya con los hermanos. Amén, Señor. Así que, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Está hablando del ágape. ¿Se acuerdan, hermano, que empezamos con el ágape y acá está dando la conclusión? Espérense. En el ágape a veces fila para comer, tranquilo, hermano. Podemos aguantar 10, 15, 20 minutos. Esperemos no a comer. A veces un hermano se sirve 2, 3 veces y el otro todavía ni se sirvió. Esperemos no un poquitito. Y si tiene hambre, ¿qué dice el Señor? Vaya a comer a su casa. No dice el Señor, no me culpe a mí, hermano. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, dice. Acá no. Acá orden y amor, comunión, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo, Pero Pablo era una persona que tenía amor, o sea que había más cosas, pero el Señor quiso que sepamos. Hermanos, y termino con 3, no aplicaciones, sino conclusiones, que es que podamos, la número 1, tener conciencia de la cena del Señor, por medio de su palabra, hermano. Que hoy podamos tener conciencia de la cena del Señor.
Segundo, que permanentemente en nuestro andar diario tengamos memoria del Señor y de lo que el Señor hizo por nosotros. Permanentemente. En cada minuto, cada situación, cada vez que se va a pelear con alguien, acuérdese lo que el Señor hizo por usted, acuérdese. Cada vez que sube ese viejo hombre que es engañoso, ese corazón que es engañoso, y quiero juzgar, y quiero maltratar a mi hermano, y quiero maltratar a mi esposa y a mis hijos, acuérdese lo que el Señor hizo por usted, haga memoria de Él. Y ahí el Señor, el nuevo hombre, vuelve otra vez a infundirse en nosotros. Y número 3, que nos arrepintamos y tengamos un corazón limpio y sin divisiones en nuestros corazones. Que podamos arrepentirnos permanentemente y tener un corazón limpio. Y terminamos, hermano, con Isaías 66, un solo versículo. Hermano, el domingo pasado estábamos viniendo de Limpio, mientras buscamos Isaías, y se predicó las bienaventuranzas. Y le pregunté a mi hija, a Sofía, ¿cuál es la bienaventuranza que más te gustó? $66. Papi, me dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpiemos nuestros corazones, hermanos, por el Señor. Eso el Señor está esperando. Al Señor yo creo que le duele cuando hacemos esto en forma indigna. Que podamos arrepentirnos y limpiar nuestro corazón, hermano. 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No vaya a ser tan exigente, no vaya a ser tan extremista, hermanos. Al que tiembla a mi palabra, dice. A ese el Señor va a mirar. Que podamos temblar ante la palabra del Señor, que podamos tener temor a lo que dice su palabra. Y poder, hermanos, dar nuestra vida por la palabra del Señor. Que podamos, hermanos, tener corazones arrepentidos y volvernos al Señor. Si es que en algún momento lo hicimos en forma indigna, pidámosle perdón al Señor. El Señor nos va a perdonar. Que esta palabra, hermanos, no lo que yo dije, sino esta palabra que hoy escuchamos, podamos temblar ante su palabra y obedecer su palabra. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga.